Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el mínimo común múltiplo. En este video, veremos dos métodos para encontrar el mínimo común múltiplo de dos números. El mínimo común múltiplo, o el mínimo común múltiplo, de dos enteros es el entero positivo más pequeño que es el múltiplo de ambos enteros. También es el número más pequeño que se puede dividir por ambos enteros sin resto. Entonces, si queremos determinar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, una forma es simplemente enumerar múltiplos de 4, enumerar múltiplos de 6 y luego encontrar el número más pequeño. Estas dos listas tienen en común. Porque si enumeramos múltiplos de 4, o contamos por 4, tendríamos 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Si comenzamos a enumerar múltiplos de 6, o contando por 6, tendremos 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así sucesivamente. Ahora, veamos si podemos encontrar múltiplos comunes. Observe que ambas listas contienen 12, así como 24. Pero 12 es el múltiplo más pequeño que tienen en común, y por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es igual a 12. 12 también el número más pequeño divisible por 4 y 6. Probemos uno más con este método. Para determinar el 1900 de 6 y 8, enumeraremos múltiplos de 6 y múltiplos de 8. Bueno, acabamos de enumerar múltiplos de 6. Eso fue 6, 12, 18, 24, 30, 36 y así sucesivamente. Y ahora, para múltiplos de 8, contaremos por 8. Entonces tenemos 8, 16, 24, 32, 40 y así sucesivamente. Ahora, al comparar las dos listas, observe que el número más pequeño que tienen en común es 24. Lo que significa que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es igual a 24. Y nuevamente, este es el número más pequeño divisible entre 6 y 8. Ahora, el método de escribir múltiplos solo es práctico para determinar el 1900 de los enteros pequeños. Como resultado, tenemos una forma diferente de construir el 1900 de dos enteros analizando los factores primos. El 1900, o mínimo común múltiplo, será el producto de los factores primos elevados a la potencia más alta de la factorización prima de los números. Entonces, por ejemplo, la factorización prima de 36 es 2 veces 2 veces 3 veces 3, que podemos escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y la factorización prima de 54 es 2 veces 3 veces 3 veces 3, que podemos escribir como 2 a las primeras veces 3 a la tercera. Entonces, para construir el LCM, necesitaremos usar los factores primos únicos de 2 y 3. Pero luego los elevaremos a la potencia más alta que encontremos en cualquiera de estos números primos. Entonces, mirando 2 a la segunda y 2 a la primera, usaremos 2 a la segunda. Luego, mirando 3 a la segunda y 3 a la tercera, usaremos 3 a la tercera, lo que significa que el 1900 de 36 y 54 será 2 a la segunda por 3 a la tercera. 2 a la segunda es igual a 4. 3 a la tercera es igual a 27, por lo que el mínimo común múltiplo de 36 y 54 es igual a 108. También es cierto que 2 a las primeras veces 3 a la segunda sería el máximo común divisor de 36 y 54, que sería 18. Pero en este video, nos enfocaremos en el LCM. Echaremos un vistazo a otro ejemplo ahora, y en realidad encontraremos la factorización prima y el LCM. Entonces, si queremos determinar el 1900 de 60 y 72, comenzaremos determinando la factorización prima de 60 y la factorización prima de 72. Entonces, comenzaremos usando 6 veces 10. Ninguno de estos es primo. 6 es igual a 2 por 3, que son ambos primos, y 10 es igual a 2 por 5, ambos primos. Los factores circulados serían la factorización prima de 60. Luego, para 72, usemos 8 veces 9 para comenzar. Ninguno de estos es primo. 8 es igual a 2 por 4, 2 es primo. 4 es igual a 2 por 2, entonces primo. Y 9 es igual a 3 por 3, ambos primos. Entonces,
La factorización prima de 60. Te das cuenta de cómo tenemos dos factores de 2, así que tendremos 2 por segundo, tenemos un factor de 3 y un factor de 5. Entonces, escribiré 3 a las primeras veces 5 a la primera. Luego, para 72, observe que tenemos 3 factores de 2, entonces 2 para el tercero, 2 factores de 3, eso es 3 para el segundo. Ahora que tenemos la factorización prima, podemos construir el LCM. El 1900 contendrá los factores primos 2, 3 y 5. Pero necesitamos elevarlos al máximo poder que encontramos en estos factores primos. Entonces, usaremos 2 para el tercero. Porque 3 es mayor que 2. También usaremos 3 para el segundo, ya que 2 es mayor que 1, y luego también tenemos que usar 5 para el primero. Entonces, nuestro 1900 es 2 a la tercera veces 3 a la segunda, multiplicado por 5 a la primera. Ahora, esto va a ser igual a, 2 a la tercera son 8, 3 a la segunda son 9, 5 a la primera son 5. 9 por 8 es 72, 5 por 360. Nuestro LCM es igual a 360. Lo que significa que también es el número más pequeño divisible por 60 y 72. Bien, espero que esto te haya sido útil.